Muy buenas, ¿cómo están ustedes? Yo creo que esta semana estamos mucho mejor. Esta semana ya hemos construido nuestro brief, es decir, ya por fin tenemos nuestra pregunta reto bien definida, tenemos claro cuál va a ser el problema que vamos a trabajar. De hecho, ya acabamos con esta primera etapa nuestro primer diamante, el primer diamante que tiene que ver con la parte de analizar el problema y encontrar las oportunidades de innovación. Vamos a comenzar a trabajar ya la parte del segundo diamante. El segundo diamante tiene que ver ya con la parte de nuestra propuesta, de cuál es esa solución. Hablábamos como parte fundamental del trabajo que hemos hecho, que teníamos nuestro brief y nuestra pregunta red. La unión de estos dos elementos ya nos permite generar nuestros procesos de ideación. ¿Por qué? Porque ya sabemos quién es nuestro usuario, quién es el actor de nuestra propuesta de innovación. Sabemos qué problema tenemos, sabemos a qué visión queremos llegar y ya encontramos y afinamos identificando cuáles son esos dolores, qué son esos elementos que son significativos que nosotros vamos a comenzar a tratar de afectar y de mejorar. Encontramos esas necesidades profundas y esta es la parte fundamental de por qué se hizo toda esta primera parte del proceso. Entonces, la pregunta reto es la base para la ideación. Sin una pregunta reto no tenemos sobre qué construir. Siempre les decía que nosotros tenemos la costumbre de, ante cualquier problema, acudir directamente a la solución. Pero si no tenemos claro sobre qué vamos a construir, y esa pregunta reto es la que nos va a permitir identificar y ponernos a reflexionar sobre hacia dónde vamos, no podemos llegar a un proceso de innovación como tal. Vamos a tener una solución funcional, vamos a resolver un problema puntual, pero no una necesidad profunda. Y aquí es donde es fundamental la definición que hicimos. Nosotros planteamos la pregunta reto, ya lo hicieron de varias maneras. ¿De qué manera podría? ¿Cuáles son todas las formas? ¿Cómo puedo? Eso es lo que nos permite ponernos en esa situación de promover ideas creativas, promover ideas innovadoras, pensar en ideas generadoras de valor, potenciar esa idea inicial que nosotros teníamos, buscar alternativas de solución, ver otras perspectivas e inspirarnos. De alguna manera, esa pregunta reto nos lleva a pensar de una manera muy divergente sobre las situaciones. Y esa es la parte fundamental. La ideación, entonces, ¿cuándo lo utilizamos? Primero, cuando tenemos muchas ideas y no sabemos qué hacer. Pero esas ideas tienen que estar soportadas sobre todo un proceso de definición clara. ¿Cuál es nuestra problemática? Por otro lado, los procesos de ideación con una estrategia nos permite hacer un trabajo en equipo, que usualmente nos permite generar procesos de ideación, de convergencia. ¿Cuándo utilizamos la ideación? Lo utilizamos en muchos momentos. Primero, cuando tenemos demasiadas ideas y no sabemos cuál hacer. Adecuadas estrategias de ideación nos permite identificar cuáles son esas ideas más fuertes, más factibles, más deseables, más viables, que realmente van a tener un impacto sobre el problema, la necesidad o el deseo que estaba detrás de nuestro proceso de innovación. Segundo, cuando somos un equipo de trabajo que se le dificulta decidirse por una idea. Hay estrategias, técnicas y metodologías que nos permiten identificar cuál es esa idea fundamental y cuál es la idea crucial sobre la que vamos a trabajar. Otro, cuando discutimos mucho las ideas, nosotros nos podemos caer en ese círculo, tanto de discutir las ideas o tener opiniones opuestas. La idea aquí es que el trabajo colaborativo realmente tenga una posición democrática en donde todas las ideas son valiosas y son importantes. Entonces, idear es explorar ideas y realizar conexiones inesperadas. Allí es donde tenemos nosotros la oportunidad de ver las cosas de manera diferente para idear y generar ideas novedosas que solucionen el reto. Aquí ya estamos hablando de soluciones. Hasta este punto no hemos hablado de ninguna solución. Solo estábamos clarificando quién era nuestro sujeto, cuál era el problema, cuáles eran sus deseos, cuáles eran esas necesidades ocultas, cuáles eran esas emociones que estaban detrás de todo el proceso y que de alguna manera permitían o facilitaban o promovían que esa solución problemática, esa propuesta problemática se diera lugar.
Y eso es lo que nosotros estamos identificando aquí. Ya en la ideación nosotros proponemos cómo solucionar esa situación o ese problema o ese momento a través de propuestas innovadoras. Nosotros la ideación no solamente es votar, tirar, generar ideas porque sí o porque salen espontáneas. Esto de alguna manera tiene unas reglas. Las reglas están basadas en lo que siempre hemos hablado del pensamiento divergente. Cuando hablamos de pensamiento divergente es el que permite explorar y generar muchas ideas. ¿Cuáles son esas reglas? Primero, aplazar el juicio. Es decir, no estamos viendo si son viables, si son factibles, nada de eso. Cuando estamos divergiendo, estamos proponiendo ideas, muchas. Entre más, es mucho mejor. Y todas las ideas son válidas. Todas las ideas, por locas, raras, extravagantes, excéntricas, son válidas. No vamos a juzgar a nadie. Porque una idea que sea extravagante, inclusive que sea algo un absurdo, nos puede permitir generar otras ideas que sean realmente más acertadas y no estamos limitando nuestra posibilidad creativa. Entonces, primero, aplazar el juicio. Segundo, trabajar por cantidad de ideas. Entre más ideas, mucho mejor. Les propongo que hagan muchas. Cada uno haga 10, 30, 40 ideas, si se le ocurren. Traten de, voy a ser un poco fuerte con la palabra, de vomitar ideas. Entre más cosas salgan, no se repriman conscientemente porque les parezcan tontas, porque les parezcan absurdas. Traten de sacarlas sin mucho filtro, es lo importante. Por eso hablamos de la tercera, busquemos ideas excéntricas y audaces. Cuarto, conectemos y elaboremos sobre las ideas. Luego, primero la conexión es que si su compañero tiene una idea, usted puede comenzar a trabajar sobre esa idea de su compañero. Esas conexiones son interesantes, conexiones forzosas, con elementos que no son comunes, con personajes, con imágenes. Todo eso nos va a ayudar a generar ideas mucho más potentes. Quinto, no discutir sobre las ideas. Cuando estamos divergiendo, no estamos diciendo eso no sirve, eso no es válido, en serio, eso es una bobada, no estoy de acuerdo con eso. Nada, todo el mundo está sacando cosas, luego hay un momento para evaluarlas. En la divergencia no es el momento de evaluar, es de producir. Entonces, esas son las reglas de la divergencia. ¿Cómo hacer las ideas? Lo primero, yo se lo he venido diciendo durante varias etapas, las ideas no son verbos, son sustantivos. ¿A qué me refiero con que no son verbos? Un caso es este ejemplo. Aumentar el tiempo de atención y cuidado de las mascotas. No, eso no es una idea, eso es un problema. ¿Cuál es la idea? Cada familia tendrá información de la raza de su mascota con tips de alimentación y comportamiento. Ahí se convirtió en algo tangible, que puede ser o un applet, o un servicio, o un producto, o una nueva forma de relacionarse, o un proyecto de clase, o un espacio diferente de relación entre estudiantes y docentes, o entre directivos y maestros, o entre padres de familia y docentes, o es una estrategia pedagógica diferente que quieren implementar, o es unos proyectos que tienen unas características especiales. Es muy amplio, es muy diverso, porque las propuestas, sus problemas son muy variados, entonces no podemos centrarnos en algo específico, puede ser muchas cosas. Entonces, la primera cosa es, si tengo un tipo de propuesta de este tipo que viene con un verbo, me planteo, y si yo necesitara implementarlo o resolucionar ese problema, ¿cómo lo haría? Y allí ya se convierte en un sustantivo, ¿vale? Entonces, esa es la regla de ideación. No producimos verbos, producimos soluciones, cosas, elementos que funcionan. Aquí les voy a hablar unas reglas que usualmente funcionan. Ustedes lo van a hacer muy probablemente con sus estudiantes y va a haber un momento en donde lo van a hacer dentro de, no necesariamente en lo virtual. En lo virtual lo van a aprender de maravilla. Vamos a trabajar con Miro, pueden trabajar con otra plataforma como Jamboard, como Mural, como... ay, caramba, se volvieron otras. Bueno, y otras más. Incluso con Google Docs se puede hacer ese trabajo. Cuando ustedes lo hagan en la realidad, es decir, con Post-it, ustedes van y lo ponen primero, escriban con letra grande. En Mural o en Miro no hay problema, lo escribe con la letra predeterminada.
Segundo, utilice marcadores gruesos. ¿Por qué? Porque cuando van a pegarlo en las paredes y van a pegarlo en sus carteleras, es necesario verlos. Nosotros aquí tenemos la opción de un zoom eterno, entonces no hay ningún problema con eso. Chévere que dibujaran. Muchas veces un gráfico representa mucho más que un montón de palabras. Entonces pueden dibujarlo. Usen muy pocas palabras. Las ideas no son ideas súper construidas. Solo son ideas sueltas que van saliendo. Otra es una sola idea por post-it. No junten todo en un pequeño post-it. Tengo una idea, lo pongo y lo pego. Tengo otra idea, lo pongo y lo pego. Tengo otra idea, lo pongo y lo pego. Y así voy armando mi tablero con todas las ideas que tengo. No pongo una por separada. Eso se lo recomiendo. La otra son ideas materializadas. Son el cómo. No estamos hablando ni qué, ni por qué, ni para qué, sino cómo yo voy a solucionar esa pregunta reto que tengo. Otra cosa es, por favor, cuando tengan una idea, compártanla con todos. Digan, mira, se me ocurrió tal cosa, para que todos sepan, por un lado, que esa idea ya existe y no repitan, pero por otro lado, que les permita también generar nuevas ideas construyendo sobre esa idea original. Eso muchas veces ayuda a ampliar las posibilidades, entonces verbalícenlo. ¿Qué les recomiendo? Trabajen en el caso nuestro, con Miro, por ejemplo, Mural o Jamboard, la que ustedes van a usar, en este caso va a ser Miro, y tengan Meet o Zoom abierto al mismo tiempo para que los estén escuchando. Así no solo es producción en silencio, anónimo, sino que ustedes están compartiendo un espacio creativo y eso es fundamental. Luego, cuando tengan muchas ideas, ustedes lo que van a hacer es filtrar esas ideas. Ya lo hicieron la vez pasada. Cada uno votaba por la idea que les parecía más interesante, más factible, y ahorita hablamos un poco de esos. Entonces, recuerden que aquí tenemos tanto la parte de divergencia como de convergencia. Estamos hablando de divergencia. Entonces, para esta semana vamos a tener las siguientes plantillas. La primera plantilla es la plantilla de lluvia de ideas. Aquí nosotros vamos a generar ideas, pero vamos a generarla de maneras diversas. Vamos a hacerlo de 3 formas. La primera forma tiene que ver con la lluvia de ideas normal. La lluvia de ideas es que cada uno se le ocurre algo, va al post-it que quiera y escribe la idea. Por ejemplo, si ustedes quieren ayudar a escuchar a su estudiante, entonces la idea es reuniones semanales con estudiantes. Pero se les ocurrió otra idea. Por ejemplo, yo quiero poner un muro abierto en Padlet. Escriban sus deseos. Tengo otra idea. Ustedes pueden ampliarlo, recuerden aquí. ¿Qué les recomiendo? Siempre bloqueen el fondo. Las post-it pueden estar sin bloquear, sin problema. Tienen otra idea, escriban aquí otra idea, lo que, no sé, que se les ocurra. Por ejemplo, pueden hacer un canal de WhatsApp en donde hablen de cosas que les gustan, en donde los estudiantes o escriban sus intereses. O puede ser algo tan de alguna manera extravagante como una app de comentarios anónimos. Por ejemplo, todos estos son ideas. Cada persona debe generar muchas ideas. Ojalá fueran, aquí tengo como unos 30, ojalá fueran un grupo de 3, 10 ideas por persona, como mínimo. ¿Qué les recomiendo? Para esto, utilicen el tiempo. Estoy casi seguro que la versión gratuita también tiene este timer, que es que ustedes definen aquí el tiempo. Incluso pueden poner hasta musiquita básica. Yo les recomiendo que usen 10 minutos. Para la primera usen 15 porque están apenas acostumbrándose al proceso. Pueden ser 15 o 10 minutos. Y este relojito va a retroceso y cuando paren, allí paran de tener todas las ideas. Si no lo tienen, por favor usen un cronómetro cualquiera que esté compartido, ojalá, para que ustedes los puedan ver como compañeros cuando está pasando. O pídale a alguien que tome el tiempo con su reloj y pues van construyendo ese temporizador para que las ideas no se producen en mucho tiempo. La presión es importante también para ese proceso de producir. Yo les recomiendo 10 minutos. Si ustedes ven que hace falta un poquito más, le suman 5 sin problema. Esto no es
una camisa de fuerza, sino que es una estrategia de productividad. Nuestra segunda parte tiene que ver con conexiones forzosas. ¿Qué son conexiones forzosas? Es una estrategia que nos permite generar ideas a través de imágenes, sonidos u otros tipos de elementos que nos lleven a pensar de manera diferente. Nosotros, en este caso, vamos a usar unas imágenes que yo pongo el enlace. Ustedes ven esas imágenes. La idea es que viendo la imagen, que la dejan 1 o 2 minutos, ustedes determinan el tiempo establecido. Con esa imagen, ustedes comienzan a pensar esa imagen qué representa para ustedes. Por ejemplo, en mi caso podría representar emoción o alegría o riesgo. Entonces yo comienzo a pensar en esta imagen, si para mí significa alegría, ¿qué tipo de ideas me pueden surgir con esto? Cada uno tiene una representación diferente de lo que la imagen pueda generar. Algunas personas se enfocan en el color, es decir, amarillo y rojo. Podría pensar en esto. O la gente con las manos arriba, o la gente con la alegría. Y yo digo, pues las ideas que yo voy a generar tienen que ver con alegría, con emoción. Entonces yo voy a tratar de hacer algo que implique la emoción, o que implique el color amarillo, o que implique el riesgo. Entonces puedo decir, en el caso que teníamos previamente, que las personas creen un concurso humorístico, de humor, con las cosas que les parecen graciosas, con los estudiantes. Y esa fue la idea que yo tuve enfocado en esa imagen que está allí. Ahora, puede haber otro tipo de imágenes. De hecho, la idea es aquí. Aquí puede ser un cardumen y ese cardumen me puede representar a mí otro montón de cosas. Y lo que yo hago es tratar de inspirarme con esas fotografías, con lo que a mí me transmiten esas fotografías. Y eso me permite generar otro tipo de ideas. Yo puedo hablar aquí del trabajo en equipo, puedo hablar acerca del grupo, puedo hablar del desorden, puedo hablar inclusive del orden o del desorden organizado, o del riesgo, de los colores. Ustedes verán qué les transmite. Entonces no voy a sesgarlos con más imágenes. Pero la idea es que esas imágenes a ustedes les permitan pensar de otra manera diferente. Y nosotros lo que vamos a hacer en esa parte es ver las imágenes y generar ideas. Entonces aquí también espero que hagan 8 o 10 ideas cada persona. Y por último vamos a usar tercera estrategia que tiene que ver con los personajes. Los personajes que son, pueden ser superhéroes, científicos, archienemigos de los superhéroes, personajes históricos, cualquier tipo de personaje en los que ustedes dirían, mire, por ejemplo, si yo fuera Albert Einstein, ¿qué haría Albert Einstein en esta situación? Y yo comienzo a generar ideas basándome y centrándome en el rol de ese personaje. Básicamente ustedes van a asumir ese rol. No es lo mismo lo que haría Albert Einstein que lo que haría Hulk o el hombre increíble. Entonces, la idea es que eso les lleve a otros lugares en donde, donde normalmente no pensaríamos una idea, porque si somos nosotros, más o menos siempre tenemos las mismas soluciones, pero si es otro personaje puede plantearlo desde otro lugar. ¿Qué les propongo para ello? Nombren a una persona que sea el moderador o facilitador y que va a determinar tanto el tiempo como va a mostrar la imagen específica y va a mostrar el personaje específico. ¿Qué les recomiendo yo? Altérenlo. Para la primera, el facilitador va a ser el integrante número 1, en la segunda mi compañero que va a ser el integrante número 2 y en la tercera el integrante número 3. ¿Por qué? Porque ese integrante tiene un poquito más de responsabilidad y es probable que tenga menor cantidad de producción de ideas. Sin embargo, esa persona también va a producir ideas. Eso no excluye en ese sentido. Entonces, esta es nuestra primera actividad de ideación y que tiene que ver más con el momento de la divergencia. Estamos creando. ¿Qué espero al final? Que ustedes tengan muchas ideas aquí. Luego nosotros vamos a comenzar a filtrar esas ideas identificando cuáles son las más valiosas. Ustedes tienen varias opciones. Una manera de filtrarlo es a través de las etiquetas y ustedes agregan allí, puede ser su nombre, o un número de votación, ustedes determinan, o las que tengan mayor cantidad de emoticones diciendo que es la idea principal. Ustedes determinan cuál es su método de votación. Incluso podrían usar métodos como el de
Seleccionan todo y van acá a la opción de votar. Votar les permite que el nombre de cada persona, por ejemplo en este caso Boris, en un tiempo que va a ser de 5, 3 minutos, digámosle 5 para que alcancen a leer todas, ustedes van a tener tanta cantidad de votos, por ejemplo 5 votos por persona o 3 votos por persona, digamos que son 5. Entonces ustedes van a seleccionar dentro de esto 5 votos. Comienzo a votar yo y determino en esta parte, porque me estoy centrando en esto, cuáles son las principales que yo estoy votando. Esta y esta, digamos. Y fueron las 5 que yo voté. Por supuesto, aquí va a aparecer el texto de cada una. Como están vacías no aparece nada, pero la idea es que aparezca el texto de cada uno. Y al final, cuando termine el tiempo, ustedes van a ver quiénes tuvieron la mayor cantidad de votaciones. Por ejemplo, termina la votación para todos y yo puedo ver cuál tiene más votaciones. Ustedes verán cuál es la estrategia que les parece más pertinente. En este caso, les planteé esta como para que ustedes empiecen a innovar. Sin embargo, ustedes pueden plantear cualquier tipo de votación, ya sea etiquetas, emoticones o directamente con este. No estoy seguro si todas las versiones de Miro lo permiten, entonces por eso no lo limito, ¿vale? Entonces con eso terminamos la primera parte de nuestro ejercicio, que tiene que ver con la ideación desde el punto de vista de la divergencia, y en esta parte, en el filtro de ideas, comenzamos a convergir. ¿Qué es lo que vamos a hacer después de esto? Vamos a explorar más profundamente sobre estas ideas que fueron valiosas que nosotros encontramos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar una metodología que se llama la flor de loto. Este método lo que nos permite es idear y promover de nuevo muchas ideas, pero dentro de un orden y dentro de una estructura que tiene mayor sentido. Básicamente es una técnica muy sencilla en la que nosotros lo que primero que hacemos es definimos aquí nuestra oportunidad de innovación. Es decir, qué es lo que nosotros queremos. Y aquí comenzamos a pegar estas ideas que fueron las más valiosas y que nosotros determinamos. Es probable que cuando las peguen alguna no tenga mucho sentido. Recuerden que estas ideas son formas de solucionar las cosas y pueden que sean, y son formas diferentes de solucionarlas. No son las mismas formas. Entonces aquí pegamos diferentes formas de hacerlo. Cada una de estas soluciones que tiene que ver en este recuadro, que es el recuadro principal de trabajo de nosotros, vamos a separarlo. Entonces nosotros tenemos nuestro primer recuadro. Se llama flor de loto porque de alguna manera es una serie de capas superpuestas. Nosotros ponemos nuestro problema central y aquí comenzamos a pegar cada una de las soluciones. Cada solución tiene un código de color. Si ustedes se fijan, este naranja es este cuadro naranja, este cuadro como un color, no sé cómo llamarlo, como más rosa, puede ser. Está en la parte superior, el amarillo tiene que ver con este. El cuadro rosa pálido, no sé si llamarlo así, tiene que ver con este recuadro. El cuadro azul tiene que ver con este. El verde, que es un poquito más pastel, en este lado. El morado, lila. Recuerden, los hombres somos limitadísimos frente a los colores. Está en este lado y el verde está en este lado. ¿Cuál es la idea? Que cada elemento que encontramos como nuestras soluciones centrales se van a poner en la parte central de cada cuadrante que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, este se convierte en el centro de este cuadrante, este se convierte en el centro de este cuadrante que está en el círculo, este se convierte en el centro y así para todos los cuadrantes que tenemos establecidos. ¿Qué pasa con este cuadrante? Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos en esta oportunidad de innovación, la primera que era generar un espacio de interacción entre estudiantes y docentes, ustedes ponen aquí la solución, es espacio de interacción entre docentes y estudiantes. Este mismo texto es el que va en el centro de nuestro primer cuadrante. Y vamos a trabajar sobre esta solución. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear factores que me permitan que esto se dé lugar. ¿Qué factores son esos? Entonces yo tengo que tener en cuenta que pueden ser canales virtuales, pueden ser espacios de clase, puede ser una aplicación. Todos estos son soluciones que son específicas a esa solución que están planteando de este problema central que viene de nuestra pregunta reto.
tiene que ver aquí, bueno, ustedes comienzan a definir muchos más. Digamos que aquí hay un segundo elemento que es un proyecto, expresión de emociones. Esa es otra parte u otra propuesta de solución que ustedes en su proceso de ideación les pareció que pudo ser interesante. Entonces llevamos este elemento que está acá, aquí, y comenzamos a sugerir cómo se puede estructurar esta solución. Entonces, para esto, lo primero que hay que hacer es un proyecto de educación, hacer una infografía sobre las emociones básicas. Aquí podemos hablar acerca de usar emoticones al inicio, medio y final de la sesión virtual. Ustedes pueden tener muchas ideas, pero esas ideas que están aquí enmarcadas dentro de este cuadrante funcionan solo para esta propuesta que ustedes están estableciendo aquí. ¿Por qué es importante esto? La flor de loto es importante porque tenemos una propuesta central, tenemos unas soluciones que son las principales y aquí definimos aún más esas soluciones porque les estamos comenzando a determinar cuáles son esos factores claves que son necesarios para que esa solución tenga lugar y que realmente tenga un impacto y una potencia sobre la propuesta final que establecemos. Al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una matriz con las soluciones principales y con unos elementos de generar otras soluciones alternativas que algunas yo podría al final determinar de estas cuáles son las fundamentales y llevarlas a este tercer recuadro que es el recuadro de convergencia en donde vamos a determinar cuáles las ideas son las más factibles, viables y deseables y son las que nos van a permitir llevar a la siguiente etapa que es la experimentación en donde vamos a volver realidad la solución del problema que nosotros tenemos identificado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Comenzamos a coger esas ideas que son las ideas más potentes. ¿Qué les recomiendo cuando cojan las ideas? Ustedes seleccionan, aquí como están agrupadas, seleccionan una idea en específico con doble clic, le dan control C y la copian para que no se pierda la idea que ustedes tenían y la ubican. Entonces comienzan a ubicar esas ideas con esos tres criterios. El primer criterio es factibilidad, es decir, esa idea se puede hacer, podemos hacerla, ustedes piénsenlo. El segundo criterio tiene que ver con la deseabilidad, es decir, nuestros sujetos o actores quieren esto, sus actores quiénes son, ustedes ya los tienen identificados en el mapa de empatía, en el user persona, todo el tiempo, pueden ser sus estudiantes, pueden ser sus docentes, pueden ser los directivos, pueden ser los padres de familia, puede ser la comunidad educativa, puede ser muchas cosas diferentes, dependiendo de quiénes identificaron ustedes. Entonces ustedes determinan, ¿esa idea es deseable? Entonces hay momentos en donde las ideas solo son factibles, que las podemos hacer, pero no necesariamente son deseables. Entonces esta se quedaría aquí. Ahora ustedes, hay un tercer momento que es, ¿son viables? Es decir, ¿deberíamos hacer esto? ¿Hay posibilidad de que lo hagamos? Si nosotros llegamos a la conclusión de que esta idea es factible y es deseable, por ejemplo, se quedaría aquí en la intersección. Si la idea solo es factible, se queda aquí. Si la idea solo es deseable, se queda acá. Y si la idea solo es viable, se queda en este lugar. Ahora, tenemos todas las intersecciones para trabajar. Si nosotros determinamos que nuestra idea es factible, deseable y viable, quiere decir que esa idea es bastante potente y la dejamos acá en el centro de nuestro diagrama. Esto nos permite ¿qué? Permite evaluar nuestras ideas finales, nuestras soluciones, que están, por un lado, en un primer momento hicimos una divergencia, hicimos una convergencia. Con esta convergencia nosotros identificamos cuáles ideas fueron las más potentes. Luego comenzamos a determinar otro momento de divergencia, en donde ya nos centramos en esas ideas que consideramos fundamentales y comenzamos a explorar si esas soluciones, qué elementos requieren para que sean más factibles aún. Nosotros luego podemos identificar o un cuadrante o ideas sueltas o ideas que consideramos potentes y las centramos en este lugar. ¿Qué les recomiendo yo? Que cada persona, cada usuario identifique 3 a 5 ideas y las ubique dentro de este lugar. ¿Qué les recomiendo? Allí que ustedes como equipo y grupo de trabajo, al organizarlas, sí determinen si esas ideas
en qué lugar se van a ubicar. Las ideas que ustedes pueden seleccionar pueden hacerlo individual, pero la organización de esto sí tiene que ser de manera grupal. Entonces, al final nosotros vamos a quedar con un diagrama de este tipo, en donde tenemos ideas que tienen mucha mayor posibilidad de ser exitosas, otras que son mucho más factibles, otras son más deseables y otras son más viables. Depende de lo que nosotros identifiquemos. Algo que es fundamental de esto es que dentro de esas ideas, lo factible y deseable cumple con lo emocional. Lo viable y lo deseable cumple con el proceso de innovación como tal. Lo factible y lo viable tiene que ver con ideas funcionales. Y lo que nosotros estamos buscando al final son estas ideas que tienen que ver, que son mucho más potentes. Sin embargo, como ustedes recuerdan, esta bitácora o este proceso que nosotros estamos documentando nos va a permitir que estas ideas que estaban por acá sueltas nos ayuden en el momento de prototipar. Entonces, todas las ideas son muy valiosas posteriormente, solo que algunas van a tener mayor potencia. Este va a ser el trabajo de nuestra semana. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer como grupo de trabajo. Va a ser un proceso de divergencia y convergencia, y al final de convergencia para determinar cuál va a ser nuestra idea o nuestras ideas más potentes, porque aquí pueden ser una o varias, no necesariamente va a estar una, solo lo puse por ejemplo, pero pueden ser varias ideas que cumplen con esos requerimientos. Ya en la siguiente etapa nosotros vamos a entrar a evaluar de esas ideas cómo va a ser el experimento que vamos a realizar, cuál va a ser ese prototipo que nosotros vamos a determinar. Este va a ser el trabajo. Yo les voy a dejar una documentación sobre el proceso de ideación, también un video muy interesante que tienen que ponerle la traducción para ver, de pronto se los voy a dejar en otro lugar, en donde estamos hablando sobre el proceso de la flor de loto, la técnica flor de loto, cómo se desarrolla. Y al final ustedes van a hacer este proceso de convergencia en donde determinan la idea fundamental. Para mí esta es la parte más interesante porque es la más divertida de todo el proceso, que es la de generar ideas. Pero generar ideas no es tan fácil. Tiene unas reglas, tiene unas estrategias, tiene unas metodologías y de alguna manera hay un momento en donde uno comienza a decir, no es que no tengo más ideas, pero ustedes sí tienen más ideas. Construyan sobre la de los demás, construyan sobre cosas, planteen cosas sin filtro, que les parezcan raras, absurdas, no importa. En los personajes, última recomendación, ustedes determinan qué personajes van a tratar. ¿Qué les recomiendo? Cada persona que pueda tomar 2 o 3 personajes y que se asuman en ese rol. Incluso pueden quedarse en uno solo si tienen mucha productividad. Cuando se les agoten las ideas con un personaje, vayan al otro. Que les rinda mucho. Ya saben que cualquier duda o pregunta pueden contactarme y espero que se diviertan tanto como yo creo que va a pasar con esta etapa que es la ideación. Cuídense mucho.